Hola, buenos días. Soy Arturo Morales Ramos. Eh, Espero que tengan un excelente mañana, este 9 de noviembre del 2022. A continuación, les hablaré del hipotiroidismo y hipertiroidismo. Son los temas que me tocaron para exponer en la materia de integración clínica de nuestro profesor Rogelio Reséndiz Jiménez. En esta primera parte se observa nuestro índice, que constará de 5 partes. La primera parte sería una introducción a grandes rasgos de estas dos enfermedades. El siguiente sería el desarrollo del hipotiroidismo y todo lo que conlleva dicha enfermedad. La tercera, eh, lo relevante del hipertiroidismo, que no sé por qué dice ahí hipotiroidismo, pero debería de decir hipertiroidismo. A lo mejor un error de dedo porque aquí se ve que puse hipertiroidismo. Pero bueno, continuaré. Conclusiones y referencias. Empecemos con la introducción de estas dos enfermedades. La primera, que es el hipotiroidismo, es la alteración más común de la tiroides. Es una infractividad, como acá lo dice, una situación conocida como hipotiroidismo. Infractividad es poca actividad de la tiroides, que esto lo conlleva a tener un metabolismo lento, un estreñimiento, caída de cabello, un pulso lento, una temperatura baja, el colesterol alto, baja energía y problemas de fertilidad. Pocas palabras, se resume en la imagen del caracol, función deficiente. La siguiente enfermedad, que es el hipertiroidismo, como lo dice su nombre, es la sobreactividad de la tiroides o hipertiroidismo es menos frecuente que la enfermedad del hipotiroidismo. Tiene lugar cuando la glándula produce más hormona tiroidea de la adecuada, de la necesaria, por decirlo así. Causa un metabolismo rápido, pérdida de cabello, un pulso rápido, temperatura alta y sudorosa, y ansiedad y nervios. Eh, a continuación desarrollaré la enfermedad del hipotiroidismo un poco más a detalle. Empecemos que hay tres tipos. Como ya lo habíamos mencionado, es un déficit en la secreción de la hormona tiroidea producido por una alteración orgánica o funcional de la secreción. Ese es el primer tipo. O defectos en la estimulación epifisiaria o la hipotalámica. Esas son las otras dos. Enfermedad muy frecuente y incidencia anual de 1 en 2.000 habitantes, muy superior en el sexo femenino. Eso es algo de tomar en cuenta. Aquí, como lo habíamos mencionado, la clasificación, el hipotiroidismo primario es cuando se afecta la glándula tiroidea, disminuyendo la T4 y T3 y el aumento de la TSH. Afecta al 1,3% de población general y representa el 95% de los casos. El hipotiroidismo secundario es la alteración hipofisiaria que provoca disminución de la secreción de TSH. Por último, el hipotiroidismo terciario es la alteración hipotalámica que disminuye la producción de TRH. Hay otro tipo de hipotiroidismo, pero no lo quise meter junto a los tres, debido a que es un hipotiroidismo poco frecuente y diferente a los demás, debido a que el hipotiroidismo subclínico es definido por los expertos, como dice en mi presentación, como una condición de falla tiroidea moderada, caracterizada por niveles normales de T4 y T3, con unas concentraciones séricas moderadas elevadas de TSH entre 5 y 10 miligramos por litro. O el mayor acceso a exámenes serológicos de la TSH ha dado como resultado un aumento en el número de pacientes con función tiroidea normal, como lo habíamos mencionado, de eso porque producen T4 y T3.
pero no necesariamente sintomáticos. Esto ha llevado a una serie de controversias entre los expertos con respecto al manejo y el diagnóstico de estos pacientes. El hipotiroidismo subclínico es una condición frecuente, especialmente en la edad media de los adultos mayores. A continuación, hablaré de la etiología, o por no decir las causas, del hipotiroidismo. Yo me enfoqué en 5 causas más comunes. La causa más frecuente del hipotiroidismo cuando es autoinmune, que quiere decir que nuestro mismo cuerpo no reconoce a las células de la tiroides o a la tiroides en sí. La congénita cuando es algo meramente hereditario. En este caso, la tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad, la causa más frecuente de la enfermedad de hipotiroidismo autoinmune, que da lugar a una destrucción progresiva de la tiroides como consecuencia de fenómenos de autoinmunidad. Es como si el organismo no se reconociera a sí mismo. En otro caso, es más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede darse en otras edades y en varones, la cirugía de la tiroides por nódulos, hipertiroidismo o por carcinoma de tiroides puede ser igualmente causa del mismo hipotiroidismo. La tercera causa sería el tratamiento de yodo radioactivo o el cáncer de tiroides es igualmente causante del hipotiroidismo. La cuarta causa es la toma de medicamentos antitiroideos como carbimazol, metimazol o propilitiocuracilo. Desde fármacos muy ricos en yodo como el antiarritmítico, amiordana, jarabes antisugenios y expectorantes. Pueden paralizar la síntesis de las hormonas tiroideas y generar anticuerpos antitiroides provocando hipotiroidismo. Y por último, el tratamiento con litio empleado en las psicosis maníaco-depresivas bloquea la salida de hormonas tiroideas y también es causa de esta enfermedad. Eh, Aquí el cuadro general de la enfermedad es la astenia, apatía, intolerancia al frío, ganancia de peso, aspecto misedematoso, abotargado en pocas palabras, edema palpebral, piel seca, descamativa, pálido amarillenta, pelo seco y áspero, caída de pelo sobre todo en cola de cejas y voz grave y ronca. También existe un hipotiroidismo congénito, que su cuadro clínico es el llanto ronco, estreñimiento y somnolencia. Es un diagnóstico difícil, por lo que se realiza tamizaje a las 48-72 horas en todos los recién nacidos. En el adulto, eh, presentamos las siguientes afecciones, como la alopecia, el edema palpebral, el aumento de peso, la intolerancia al frío, la cardiomegalia, el estreñimiento, el reflejo arquíleo enlentecido, metorragias, debilidad, síndrome del túnel del cuerpo, una piel áspera y seca, como ya lo habíamos mencionado, y macroglosia. Signos y síntomas en un poco más específicos en cada aparato de nuestro cuerpo humano, o por sí los más importantes que se ven afectados en esta enfermedad. Como podemos observar en la presentación, en el aparato respiratorio, la función respiratoria suele ser normal, pero puede aparecer disnea debido a una hipoventilación, a una lactalasia, a un derrame pleural o a una retención de anhídrido carbónico. En la piel, pálida gruesa, reseca, escamosa y sin sudor. Y una presentación de queratodermia palmoplantar. En el aparato cardiovascular presentamos casos de braquicardia, derrame pericárdico, hipertensión arterial y inotropismo, disminución de volumen de eyección y una insuficiencia cardíaca. En el sistema nervioso se podrán presenciar afecciones como letargia, trastornos psiquiátricos,
cefalea, neuralgias y parestesias. En el aparato digestivo se pueden presentar tres afecciones, como lo podemos observar, que es la hipocloridria, la hipoperistaltismo y la hiporexia. Y en el aparato urinario presentamos la retención de líquidos, la disminución de la filtración glomerular y reabsorción tubular y la ulijuria. Diagnóstico. En este caso, podemos observar que podemos diagnosticar dicha enfermedad tanto físicamente como con la ayuda de estudios bioquímicos y de imagen. En el caso físico, eh, tiene que ser observada a través de palpación y tamaño del bocio, consistencia, sensibilidad clínica previa de hiperfusión tiroidea, datos de patogenia hipofisiaria previa y un examen general, ACP y DNAP. Estudios bioquímicos y de imagen, el más pedido sería a lo mejor el examen de hormonas tiroideas, que se vea la TSH o elevada o la STS libres disminuidas, la TGAB y la tipo AB elevados, y sería otro estudio la gamgrafía tiroidea, captación baja, alteraciones morfológicas, y por último, la infiltración linfocitaria tendría que ser medida. En este caso presentamos los rangos de referencia en los adultos, la prueba de TSH, FT4, FT3 de 0.4 a 4.5, de 9.0 a 25.0 y de 3.5 a 7.8. En el tratamiento se pueden suministrar hormonas sintéticas. De esta manera podríamos instituir las funciones de la hormona tiroidea. En este caso puede ser la levotiroxina, que es la LT4, y la leotironina, la LT3. En este cuadro se presenta la levotiroxina, vía de administración oral, y su mecanismo de acción se transforma en T3 en los órganos periféricos y al igual que la hormona endógena, desarrolla sus efectos específicos a nivel de los receptores de T3. El organismo no es capaz de distinguir entre levotiroxina endógena y exógena. El costo es de los 10,000 a 30,000 pesos, como lo marca aquí. Ventajas y desventajas. Efecto reducido por aluminio, antiácidos, sulcrafalto, sulfato ferroso, carbonato de calcio, lopavenir, ritonavir, sertralina y cloroquina, inhibidores de la tirosina quinasa, que serían los imanitibib, sunitinib, sorafenib o montesanib y estrógenos. Aumenta el efecto los anticoagulantes cumarínicos y catecolaminas. Disminuye el efecto los antidiabéticos. En este caso también presentamos Eutirox con sus diferentes presentaciones, que son 11. A continuación, hablaré de la segunda enfermedad, que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo provocado, como ya lo habíamos mencionado, como un exceso de actividad de la glándula tiroides secretando esta, eh, esta producción de la hormona. De esta manera, uh, lleva a las capacidades en exceso y esto causa diferentes problemas, tanto metabólicos como de diferentes tipos en nuestro cuerpo. En este caso, la definición son alteraciones resultantes del aumento de la síntesis secretoras de las hormonas tiroides, como ya lo habíamos mencionado, que son la tiroxina, que es la T4, y la T3, que es la trillodotironina. Los tirotoxicosis es el estado clínico resultante de la acción inapropiadamente elevada de estas hormonas, sin que éstas provengan necesariamente de la glándula tiroides. Es un tipo de hipertiroidismo, pero sin nada que ver con la glándula tiroides.
Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo y de otros estados de tirotoxicosis son similares, pero los mecanismos por los que se produce pueden dar lugar a signos y síntomas característicos. Causas del exceso de la hormona tiroidea. En este caso abarque dos, que es la por producción sostenida o sobreproducción de hormona por la glándula tiroides. En este caso tienen que ver la enfermedad de Graves, el uso multidonular tóxico, adenoma tóxico, tumores trofoblásticos o en otros casos el hipertiroidismo medido por tirotropina. El segundo camino que tiene el hipertiroidismo para producirse es la liberación de hormona preformada a la circulación general o existencia de una fuente de hormona tiroidea extraglandular, captación nula o casi nula del yodo radioactivo. En este caso puede ser el hipotiroidismo inducido por yodo, la tiroiditis, el estroma ovari, tirotoxicosis factiria y por último el hipotiroidismo subclínico. En este caso hablaré un poco de la enfermedad de Graves, que es una de las causas del hipertiroidismo. Se caracteriza por un infiltrado linfocito intratiroideo, compuesto por células B que secretan anticuerpos antitiroides. Se constituye una unión entre los TSHRAC, anticuerpos característicos y específicos, y el receptor de TSHC que activa unido a la proteína. Y esto causa una hipertrofia o hiperplasia folicular, manifestaciones clásicas como el bocio difuso, tirotoxicosis, omitopatía y dermopatía infiltrativa. La clasificación de las alteraciones oculares en la enfermedad de Graves, ahí va del número 0 al número 6. En el primero, número 0, representan no síntomas ni signos. En el caso 1, son signos con ausencia de síntomas, mirada fija, retracción palpebral y proptosis. En el segundo escalón, afectación de partes blandas. En el tercero, proptosis. Cuarta, afectación de músculos extrínsecos. Quinta, alteración de la córnea. Y por último, la pérdida de visión sería en el caso más grave de esta enfermedad. Síntomas y signos del hipertiroidismo debido a la enfermedad de Graves. En síntomas tenemos que se presenta una hiperactividad, una irritabilidad y un insomnio y disforia. También se presenta la intolerancia al calor, la sudoración, palpitaciones, fatigabilidad y debilidad, pérdida de peso y aumento del apetito, aumento del número de deposiciones diarias y oligomenorrea, disminución del libido. En el caso de los signos, se presentan casos como la taquicardia, la fibrilación auricular en ancianos, temblor, piel caliente y húmeda, retracción palpebral o respuesta palpebral lenta, ginecomastia, hiperreflexia, debilidad muscular y una miopatía proximal. ¿Cómo se diagnostica y se trata dicha enfermedad? En el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, una mayor elevación de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, respecto al hipertiroidismo primario, la gram negativa con yodo reactivo o con texino está indicada cuando el diagnóstico es dudoso y muestra captación gamma fábrica aumentada de forma difusa. Una otra prueba valiosa es la determinación de TSHRAC que se hayan elevados en esta enfermedad. Existen tres alternativas de tratamiento. El primero sería el yodo 131, que se administrará bloqueando bloqueando bloqueadores beta en personas de riesgo, se administran fármacos antitiroideos hasta 2 o 3 días antes. Después del tratamiento pasan entre de 6 a 18 semanas para alcanzar el eutiroidismo. El segundo caso, la segunda forma de tratar dicha enfermedad sería la cirugía, que es la tiroidectomía, total o subtotal, estando indicado previa a la misma. Tratamiento con bloqueadores beta para el control sintomático y con fármacos antitiroideos para alcanzar la normorfunción. Yoduro potasio para la prevención de la tormenta tiroidea durante la cirugía. Efectos secundarios, el hipotiroidismo, tratamiento con levotiroxina
hipocalcemia y lesión del nervio laringio recurrente. Y por último, serían los fármacos antitiroideos. En este caso, de elección en pacientes con alta probabilidad de remisión, pacientes de edad avanzada y aquellos con oftalmopatía activa modera grave. La primera dosis de 10 a 20 gramos mililitros, día de metamizol, carbimazol de 50 a 150 mililitros cada 8 horas, de propilituoracilo, alcanzando el eutiroidismo de manera mantenida de 5 a 10 miligramos al día de metasol, carbimazol o 50 miligramos cada 8 horas de propiltiuracilo. Efectos secundarios, la agranulocitosis y la hepatotoxicidad grave. En este caso también tenemos un hipertiroidismo subclínico, como lo habíamos mencionado con el hipotiroidismo subclínico. En este caso es una anomalía bioquímica que consiste en concentraciones normales de hormona tiroidea asociada a niveles de TSH por debajo de los niveles considerados normales. Principales consecuencias, alteraciones de la función cardíaca, metabolismo óseo, posible progresión de hipotiroidismo. Y en este caso, los pacientes se tratan de adultos más de 65 años, pacientes con factores de riesgo cardiovascular o osteoporosis y mujeres postmenopáusicas. En este caso, muchas gracias por su atención y llegué a las conclusiones que, como lo habíamos dicho, a veces el cuerpo o no produce o produce de más y esto conlleva a tener diferentes afecciones. Es de suma importancia estas enfermedades o la comprensión de estas. Y de nuevamente reitero, muchas gracias por su atención, su comprensión y espero que haya sido de su agrado dicha exposición. Muchas gracias, hasta luego y buen día.